Este tiempo en tu palabra. Espíritu Santo, yo pido que seas tú quien nos revele tu gracia, tu favor, tu poderosa salvación que tenemos en Cristo. Espíritu Santo, háblanos, rétanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a ver Gálatas 2 del 14 hasta el 21. Vamos a terminar el capítulo 2 y es uno de los temas que todo cristiano debe de conocer al derecho y al derbez, ¿sí? Justificación por fe. ¿Qué es esta palabra que habla y que dice que somos justificados? ¿Qué quiere decir? Pablo en esta última parte, en esta última sección del capítulo 2, nos habla acerca de lo que es la justificación. Y yo quisiera hablarte de este regalo de Dios que es la justificación. Antes de entrar a eso, quisiera dar el repaso que he estado dando las últimas semanas. Entonces ya te lo debes de saber de memoria si has estado aquí. Lo primero que hemos visto es que alterar el evangelio equivale a invalidar el evangelio. Cuando tú le agregas algo o le quitas algo al evangelio de Cristo de salvación, no le estás haciendo un favor, lo estás invalidando. Veíamos también, hemos visto en estas semanas que el evangelio descansa sobre dos bases. Hoy vamos a hablar más a profundidad de una de ellas. Descansa sobre dos realidades. La primera es: soy pecador y no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. La primera realidad es que mi condición y mi capacidad es mi condición, soy pecador, y mi incapacidad de salvarme. No hay nada que yo pueda hacer. Entonces, la segunda base es que yo soy salvo por creer en la obra de Cristo y nada más. ¿Sí? Eso es lo que Dios pide. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? El mensaje del evangelio es que tú eres salvo por la gracia, por medio de la obra de Cristo. ¿Y qué? Y nada más. ¿Sí? Tienes que decir el nada más con estilo, ¿sí? Porque es una muestra de seguridad, ¿está bien? Entonces vamos a decir y nada más. Esa es la parte importante de esto. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la justificación por fe. Pablo, si estuviste aquí la semana pasada, Pablo está confrontando a otro apóstol que estuvo 3 años con Jesús, uno de los chiples de Jesús, si pudiéramos llamarlo, uno de los mejores amigos de Jesús, que se llamaba Pedro. Y Pablo llega con Pedro y lo confronta después de 14 años aproximadamente de ministerio de Pablo. Llega y lo confronta porque Pedro estaba equivocándose en algunas cosas que él estaba haciendo. Y acuérdate que como vivimos refleja el evangelio en el que creemos. Como tú vives refleja el evangelio en el que crees. Refleja tu Dios. Si tú vives en constante temor, tú vives criticando, tú vives enojado, estás reflejando el evangelio en el que has creído. Y Pablo le habla a Pedro de esta palabra que es la base del cristianismo. Comienza después de que lo confronta cara a cara, como veíamos la semana pasada. Pablo le dice: tú acuérdate que cuando iniciaste, tú mismo tuviste una visión. Tú mismo tuviste una visión donde vio una gran sábana llena
de animales que el Antiguo Testamento prohibía que un judío comiera. ¿Por qué le prohibía que un judío comiera cualquiera de esos animales? Porque lo hacía impuro. En otras palabras, si lo hacía impuro, entonces él no podía acercarse a Dios porque estaba sucio. Una palabra para impureza es suciedad. Entonces, no nada más era el comer cierto animal como el puerco, pero era tocar a un muerto o algo que estuviera muerto. Era una serie de reglas. Y Pablo confronta a Pedro y le dice, mira, Pedro, tú sabes y Dios te reveló que cuando Dios purifica algo, cuando Dios limpia algo, no lo debes de llamar impuro. Los judíos creían que los únicos que eran limpios eran aquellos que seguían el judaísmo, aquellos que se circuncidaban, que seguían las leyes de Moisés de una manera perfecta. Y entonces esos eran los limpios, pero un gentil, alguien que no fuera judío, era imposible que fuera purificado o limpiado. Pero cuando Dios le da esta visión a Pedro, le dice, si yo digo que limpié algo, Pedro, tú no le tienes que llamar impuro. Hechos 10:34 dice, para Dios no hay favoritos, sino que en toda nación, ahí abrió el abanico. No nada más en Israel, en toda nación, Él ve con agrado a los que le temen. Entonces, Pablo le está diciendo a Pedro, acuérdate, cabezón, que Dios ya te reveló que Él es el que limpia, y lo que Él limpia está limpio, está puro. Entonces vamos, segunda de Gálatas al 2:14. Dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, y burlándose dice, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, le dice Pablo a Pedro, tú y yo sabemos que una persona, fíjate bien esto, aquí viene lo clave y esto es el centro de todo lo que vamos a hablar. Tú y yo sabemos, Pedro, que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie, fíjate qué tajante es Pablo, jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. El mensaje de Pablo hacia Pedro y a cada uno de nosotros es esencialmente esto: justificación es lo mismo que estar puro o estar limpio. Apréndetelo, porque para entender este concepto que acabamos de leer en el versículo 16, tenemos que entender qué quiere decir justificación. Justificación es ser puro, es un sinónimo de pureza o de limpieza, ¿sí? Pablo le está diciendo a Pedro, si Dios ya limpió algo, está limpio. Si Dios ya purificó algo, tú no le puedes llamar sucio. En otras palabras, si alguien se arrepintió de sus pecados y Cristo dice la Biblia que lo limpia, tú no puedes llamarlo que está sucio porque tú le quieres agregar algunas cosas al sacrificio de Cristo. ¿Está claro esto? Entonces, ser justificado, esta palabra justificación, quiere decir que eres aceptable para Dios para tener una comunión con Él.
Quiere decir que Él te ha limpiado, y quiero que tengas esta imagen en tu mente, que vas a ir a ver al presidente o al rey de reyes y señor de señores, alguien de mucha importancia, pero está sucio. Pero si el rey te manda limpiar y él te dice, estás limpio, tú puedes confiar en que esa orden del rey, esa limpieza que él habló sobre ti, es lo que él va a ver en ti. Entonces, justificación. ¿Por qué cambió el término limpieza? ¿Por qué no siguió utilizando el término limpieza? No la hubiera hecho más fácil. ¿Qué quiere decir? Que somos limpios por fe, somos purificados por creer en Cristo. Pero Pablo decide cambiarlo y cambia el término limpieza o purificación por el término justificación. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta te la voy a tratar de dar estos siguientes minutos. Justificación es un término legal que amplía la perspectiva de nuestra salvación que obtenemos en Cristo. Mira, pónganme la que sigue. Lo opuesto a puro o limpio, ¿qué es? Contaminado. Si tú dices esto no está limpio, no es puro, quiere decir que está contaminado. Y podemos hablar de nosotros. Tu pecado y mi pecado nos ensucia o nos contamina. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? Nuestro pecado nos contamina. Pero lo opuesto a justificado es condenado. Entonces, un término que abarca y que nos hace entender mejor nuestra posición antes y después de Cristo, no es tanto la limpieza, porque estoy sucio. Pero lo que falta es que esa suciedad, esa contaminación provoca que yo sea condenado. Entonces Pablo cambia este lenguaje, esta palabra, y dice, somos justificados. Una palabra utilizada en el derecho legal para decir, tú por tu impureza, por tu suciedad, el resultado es que estabas condenado. ¿Estás conmigo? Entonces, si tú estás condenado, la condena implica la muerte. Pues lo vemos en Romanos 3:23. La paga del pecado es la muerte. El pecado ensucia al hombre y eso provoca que estando sucio cae en condenación. Entonces Pablo dice lo opuesto. Lo que tú tienes que entender es que cuando Dios te limpia, Él no nomás te limpia para que te veas bien, sino que Él quita una condena de muerte que había sobre ti. Y ahora, como ya eres limpio, Él te ha justificado. En otras palabras, justificación quiere decir que en Cristo, di conmigo, en Cristo. En Cristo. Aunque soy pecador, no estoy bajo condenación. Ahora, tú puedes decir, pero ¿cómo que soy pecador? ¿Habrá alguien aquí que no ha pecado en los últimos 60 minutos? ¿30? La realidad, y esto tenemos que entender el por qué, el valor de la justificación por fe. Porque todos seguimos siendo pecadores. Y si yo me lavo las manos y luego agarro carbón, ya estoy sucio. Y eso, si yo vivo así delante de Dios, entonces yo no puedo tener una relación con Dios, porque constantemente, ya sea por acción, por pensamiento, por omisión, peco. Y eso me hace estar separado de Dios. Pero estar justificado es una posición legal, la cual yo adquiero al estar en Cristo. Y entonces yo me puedo ensuciar cuando me pequé, pero fiel es justo
para perdonarme. Fiel y justo es Dios para perdonarme de mis pecados. Entonces, por eso dice ahí, quiere decir que en Cristo, aunque soy pecador, no estoy bajo condenación. Dios me acepta a pesar de mi pecado. Ahora, esto puede parecer, espérate, ¿cómo que Dios te acepta a pesar de tu pecado? Y nos puede salir ciertas teologías que a veces hemos leído o escuchado y decir es que Dios no odia al pecado y al pecador, y ahí podemos irnos por ciertos caminos muy complicados. Pero hay una realidad. No habla, y ahorita lo vamos a ver más adelante, del que vive atado al pecado, porque aquel que vive atado al pecado, dice la Biblia, ahorita lo vamos a ver, que probablemente nunca conoció y nunca fue libre, y no ha sido limpio, porque hay un fruto. Cuando habla del pecado, son esos momentos donde nos equivocamos, esos momentos donde la regamos, que todos los tenemos. En pocas palabras, Dios no me acepta porque yo soy justo. Dios no está en la puerta, como se acuerdan la aduana, ¿se acuerdan la señora que se llamaba la aduana? Donde Dios no es la aduana que está esperándome en la puerta y dice, viene limpio, a ver sus manos, a ver sus chapetes, a ver huele bien, pásele. Dios no me acepta porque yo soy justo. Gracias a que Él me acepta, yo soy justo, velo así. Dios está en la puerta y te dice, pásale, yo te justifico, en mí eres limpio. Entonces esto me quita el peso a mí de yo querer con mis obras, querer agradar a Dios. Fíjate cómo un autor lo define, J.I. Packer, dice, justificar en la Biblia significa declarar de un hombre en un juicio que no es responsable de ningún castigo, sino que tiene derecho a todos los privilegios que se merecen los que han guardado la ley. Haz de cuenta que guardó toda la ley. Justificar es la acción de un juez de pronunciar la sentencia opuesta a la condenación, la de la absolución y la inmunidad legal. No porque la persona entró ante el juez siendo un santo. ¿Cuántos santos hay aquí? Nomás veo a Raciel, es el único. Resplandece. Pero, bueno, veo a varios. Sí, tengo que decir, veo a varios. Pero no es que yo llego y como vengo limpio me abren la puerta. Es que yo llego sucio. Pero mi actitud es de estar en Cristo, y cuando estoy en Cristo, cuando yo estoy en Él, yo soy justificado. ¿Estamos claros? El conflicto en la mente de Pedro y de muchos de ustedes que me están escuchando ahorita es, ¿acaso mi comportamiento y acciones no ayudan a que Dios me acepte? Esto es algo que todos tenemos ahí atrás en la mente. Es que si yo me porto bien, de algo debe de contar para Dios. Porque de alguna manera nuestro trasfondo religioso nos ha enseñado esto. Las indulgencias. El dar para recibir algo, aún no nomás en el contexto católico romano, en el contexto cristiano. Mande sus $100 a la fuente de oración y vamos a orar para que usted sea sano, y usted va a ser sano. Eso es como una indulgencia. Entonces mi comportamiento, lo que yo hago, no ayuda a que Dios me acepte. Esa es la pregunta. Si así fuera, fíjate, enfrentamos como cristianos a dos tentaciones. La tentación número 1 es tratar de ganarnos el favor de Dios. Yo voy a la iglesia, yo doy a los pobres, yo hago esto, yo hago lo otro, y con eso me quiero ganar el favor de Dios, aunque mi vida no está rendida a Dios. Y la segunda tentación es usar nuestros pequeños logros para compararme con otro y sentirme más merecedor que el que está a mi lado. Ambas cosas están basadas en el orgullo humano, que es algo muy natural.
Entonces, para entender justificación tenemos que entender la base número 1 que vimos al iniciar el repaso. La base número 1, pónganme la que sigue, es que... ¿Cuál es la base? Soy pecador. Esa es la realidad. Y puede haber gente aquí que me diga, no, pónganme la que sigue. Porque cuando tú tienes la opción de decidir si eres pecador o no, tú puedes decir, no, yo no soy pecador. Mucha gente no se considera a sí mismo pecador porque dicen, es que es una palabra muy fuerte. Yo soy una buena persona. Y ese es el argumento número 1. Yo no soy un pecador porque soy una buena persona. Bueno, de acuerdo a la ley, si tú tienes un mal pensamiento, si tú mientes aún en lo más pequeño, si tú tienes una actitud egoísta, ya pecaste. Si tú dices, y eso te hace pecador, pero tú dices, no, eso es una exageración, ok. Entonces, si tú piensas que no eres un pecador, la vida, Dios obrando en tu vida se va a encargar de mostrarte el camino y constantemente nos está haciendo esta pregunta, ¿eres pecador? Porque la otra opción, si tú dices, sí, pónganme la que sigue, sí soy un pecador, entonces la pregunta es, si yo reconozco que yo soy pecador, la gran pregunta es cómo consigo estar bien con Dios. ¿Cómo consigo que Dios me limpie? ¿Cómo soy limpio? ¿Cómo soy purificado? ¿Cómo es que Él me justifica? Esa es la gran pregunta de los cristianos. Y de alguien que entiende su vida y lo que ha hecho y lo que ha provocado. ¿Cómo es que yo puedo ser limpio? ¿Cómo soy justificado? Y entonces ahí hay dos opciones, que es las que presenta Pablo. Soy justificado porque creo en Dios, pero también porque me esfuerzo yo mucho. O soy justificado solo por fe. ¿Qué es esto? Que yo considero que mis acciones son tan importantes que yo desde una postura egoísta para obtener el favor de Dios. ¿Cómo se ve esto? Te voy a poner un ejemplo. Hay dos maneras de darle a Dios. Cuando tú le das a Dios la ofrenda, tu diezmo, lo que le quieras dar a Dios, hay dos maneras de darle. Con un corazón alegre y sin esperar nada a cambio. O la segunda manera es con un pensamiento clavado en el fondo que te dice, si yo le doy a Dios, Él me va a bendecir. Él tiene que bendecirme. Si yo vengo a la iglesia, entonces Él tiene que arreglar mi matrimonio. Y de alguna manera, esa es la manera donde yo estoy, aún sin darme cuenta, entendiendo, yo voy a agradar a Dios y Dios me va a ver con agrado cuando yo voy a la iglesia y sí creo en Jesús. Y dicen que sí creo en Jesús. Pero es por mi esfuerzo. Ahí dice a un lado algo muy importante. La ley solo me abre los ojos a mi pecado, insuficiencia. Entonces me lleva a conocer que soy pecador y que necesito un Salvador. Fíjate, vamos a leer de nuevo el versículo 16 con esto en mente. Dice, sin embargo, sabemos que una persona declarada justa ante Dios por la fe en Cristo Jesús y no por la obediencia en la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no que hayamos obedecido la ley. Es solamente la fe. Sigue diciendo, pues nadie jamás será declarado justo mediante la obediencia a la ley. Si el día de hoy reconoces que estás en Cristo, habrá alguien que está aquí en Cristo, levanta tu mano, pero tú estás batallando con condenación. Tú dices, yo estoy en Cristo, pero estoy batallando con lo que yo hice en el pasado y estoy sintiéndome cansado. O quizá
Estás en Cristo, pero hoy te sientes con temor. Hay tantos cristianos que piensan, ay, es que yo estoy en Cristo, pero me he portado mal y Dios no me escucha. Y qué miedo, porque me va a empezar a ir mal en la vida. Porque estoy en Cristo, pero me he portado mal. ¿Sabes qué estás diciendo? Cuando tú piensas que algo malo te va a pasar porque en un momento hiciste algo incorrecto y pecaste y te ensuciaste, estás olvidando que tu justificación no tiene nada que ver contigo o algún esfuerzo personal. Regrésense al anterior. Cuando tú tienes temor, es que me porté mal y pues no voy a tener el aumento, no voy a ir tan bien como yo siempre he anhelado. Lo que estás diciendo es que Dios no solo me ama y me perdona porque Él es Dios, sino que yo tengo que esforzarme para que Él me bendiga. Entonces, cuando tú entiendes lo que es la justificación que hay sobre ti, tú entiendes que no le das a Dios dinero, no siembras en el reino para que Él te dé más, sino que siembras en el reino porque estás agradecido de que Él te salvó. No dejas de hablar como hablas, porque entonces Dios te va a castigar. Porque hay muchos que quieren dejar de masturbarse, dejar de ver mujeres ajenas o hombres ajenos. Quieren dejar de pecar en cualquier área para que les siga yendo bien. ¿Sabes qué estás haciendo? Cuando tú le agregas algo al evangelio, cuando tú crees que es tu fe más tu esfuerzo, lo que está sucediendo es que vuelves al principio. Yo espero y hoy puedas ver la relevancia y profundidad de esto. Se trata de estar en Cristo. Y tú puedes decir, es que eso lleva a una vida de una gracia mal aprovechada. Porque fíjate lo que dice el versículo 19. Dice, pues cuando intenté, di conmigo intenté. Pablo da una conclusión. Dice, cuando intenté obedecer la ley. Ahora, si vamos a la historia de Pablo, él decía que él era judío entre judíos. ¿Se acuerdan? Era un hombre que conocía la ley, que la siguió como ninguno otro. Era un hombre que amaba la ley, que perseguía a los cristianos. Entonces dice, intenté obedecer la ley. ¿Y qué fue el resultado? La ley misma me condenó. La ley misma me hizo ver, no llegas. Porque en algún momento tuvo un mal pensamiento. Porque en algún momento hizo algo en contra de lo que Dios pedía. Dice, así que moría la ley. O sea, dije, no, por la ley no es. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias. Y fíjate esta última parte. Dejé de intentar cumplir las exigencias. Tienes que hacer esto y la religiosidad. Y dice, a fin de mejor vivir para Dios. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a disfrutar mi caminar con Dios. Empecé a dejar de verlo como una carga. Para muchos el ser cristiano es, ya no puede tomar, ya no puede bailar, ya no puede hacer esto, ya no puede hacer lo otro. Ya no puede, y ya no puede, y ya no. Entonces ya eres cristiano, entonces ya no puede. No. Yo dejo de vivir para mí. Y ahora en agradecimiento vivo para Dios. La misma ley que mostró que yo nunca me podía hacer aceptable por medio de ella. Entonces yo la dejé y ahora obedezco y lo agrado porque ahora vivo para Él. En otras palabras, lo único que la ley hace es hacernos ver que es imposible agradar a Dios. Y tú dices, qué fácil, eso es gracia barata. Por eso hay tanto abuso de la gracia. Te voy a leer algo que me golpeó el corazón y que quiero que agarres en tu vida si es para ti. Dice, si alguien que sabe que es justificado por fe. ¿Cuántos justificados por fe están aquí? Dice, si alguien que sabe que es justificado por fe, o sea, todos nosotros, peca,
¿Es porque la justificación por fe en Cristo promueve el pecado? El autor hace una pregunta y es: para nada. Pero si alguien que profesa la fe en Cristo continúa con el mismo estilo de vida pecaminoso, reconstruyendo la pecaminosidad por la que Cristo pagó el castigo de su muerte, no haciendo ningún esfuerzo para cambiar. En otras palabras, todos pecamos, ¿cierto o falso? Es muy difícil pecar a vivir un estilo de vida pecando sin que te pueda. Es lo que está diciendo. Esa es la enseñanza de Pablo. Ahorita lo vamos a leer más adelante con uno de los versículos más famosos de Pablo. Cuando tú pecas y te abandonas al pecado, no pasa nada, Dios me perdona cuando oro por él. Algo está mal en tu fe, no entendiste. Porque entonces estás menospreciando el sacrificio de Cristo por ti. Dice: si no haces ningún esfuerzo para cambiar, eso prueba que la persona realmente nunca, di conmigo nunca, dice nunca captó el evangelio, sino que solo estaba buscando una excusa para vivir en desobediencia a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Alguien que realmente conoce a Dios y su gracia, anhela vivir agradando a Dios, y cuando se equivoca, porque se va a equivocar, sabe que está justificado y va y se acerca de nuevo a Dios y le dice: límpiame de nuevo, y Dios lo vuelve a limpiar porque está en Cristo. Pero cuando una persona que se dice creyente, que está en Cristo, vive una vida de pecado y se abandona a ella, la realidad es que yo dudaría de muchos de ellos que realmente conocieron el evangelio. Gracia entendida, santidad anhelada. Cuando tú entiendes, pónganme la frase, cuando tú entiendes lo que es la gracia, gracia entendida, santidad anhelada, esa es la clave. Cuando tú entiendes que eres receptor de una gracia que te limpia, que va más allá de lo que tú pudieras entender, como un Dios te perdona, tú no puedes seguir viviendo igual. La vida tiene que cambiar porque tú vas a anhelar agradar a ese Dios santo. No puedes seguir hundido en los mismos pecados. Pero si tú estás abandonado en tu manera de vivir pecaminosa, no captaste lo que es el evangelio y necesitas detenerte, ver tu pecado y regresar y hacerte la pregunta: ¿soy pecador? Sí. ¿Cómo me estoy justificando? Si es por su gracia, entonces tengo que vivir diferente. Por eso Pablo, en uno de sus versículos más famosos, el siguiente, 2:20, dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que ahora, ¿qué sucede? Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Sigo teniendo deseos incorrectos que de repente me llevan al chisme, al egoísmo, a la hipocresía, que me llevan a lastimar a otras personas, a hablar incorrectamente. Pero yo someto esa naturaleza caída porque ahora estoy en Cristo y ahora ya no vivo yo, es una decisión diaria. Ahora Cristo vive en mí. En otras palabras, entender que soy justificado por el sacrificio de Cristo nos debe motivar cada día a tener un fuerte anhelo por obedecer a Dios. Pónganme de nuevo la gráfica. En otras palabras, ¿cómo soy justificado? Si fuera por mi fe y por mi esfuerzo, obedecería a Dios solo para obtener algo de Él. Esto es por interés propio. Pero si es por fe, ahora yo voy a vivir para Él, para agradarlo. Y ahora yo vivo por sus intereses. Entonces la pregunta es:
Si tú estás en Cristo, ¿continúas con tu mismo estilo de vida pecaminoso? ¿Eres alguien que ya no se puede detener ante el pecado? Es que tengo mal genio. No tienes mal genio. Tienes una debilidad de carácter descontrolado que no es como Cristo. Y en ti mora el Espíritu Santo. Si tú estás en Cristo y lo único que tienes que hacer es dejarlo controlar tu vida para que controle ese carácter. Suena muy sencillo, pero cuesta oración y estudio de la palabra. Cuesta hablar con personas que te van a ayudar, ser transparente. La gran pregunta: ¿has entendido el evangelio? ¿Realmente lo captaste? Porque el evangelio es o todo o nada, no son puntos medios. Versículo 21 y último que vamos a ver hoy. Dice Pablo: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, como algo. Dice: pues si cumplir la ley pudiera hacernos juntos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Solo cuando me veo completamente amado y santo en Cristo, voy a tener el poder para arrepentirme y vivir una vida que va a conquistar mis miedos y que va a vivir para obedecer a aquel que dio todo por mí. En otras palabras, Pablo está diciendo: no puedes combinar el mérito y la gracia. No se trata de lo que yo hago para merecerme algo, es su gracia. Si tú estás en Cristo, tú fuiste salvo por su gracia. Pónganme la última foto y con esto termino. Imagina que tu casa se estuviera quemando y estás parado frente a tu casa viendo cómo arde. Estás tranquilo porque sabes que no hay nadie que amas dentro de la casa. Se están perdiendo puras cosas materiales. Pero estás viendo arder tu casa y yo te digo: oh, te voy a demostrar cuánto te amo. Te voy a demostrar cuánto te amo. Y entonces yo volteo contigo y veo que toda tu familia está contigo, pero yo entro a la casa en llamas y muero en la casa en llamas. Tu pensamiento después sería: qué trágico, inútil desperdicio de una vida, porque se metió a una casa en llamas, sacrificó su vida por nada. Pero quiero que veas un segundo escenario: que si estás viendo tu casa quemar y sabes que un hijo tuyo está dentro, llego yo a tu lado y te digo: te voy a demostrar cuánto te amo, y corro hacia la casa en llamas, me meto, agarro a tu hijo, lo aviento hacia afuera y en ese momento me cae la casa encima y muero. Tu pensamiento sería: cuánto nos amaba realmente ese hombre. Quiero que compares esta historia al sacrificio de Cristo. Si nosotros mismos nos pudiéramos salvar, la muerte de Cristo sería inútil y no significaría nada. Pero la realidad es que Cristo murió porque era la única manera de salvarnos. Y la única manera de ser salvo es creyendo en Él y entregando nuestra vida a Él, poniendo nuestra confianza en Él. Eso es lo que significa estar en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, yo soy justificado, yo soy limpio, yo soy purificado. Y ahora ya no vivo para agradarme a mí, ahora vivo para agradarlo a Él. Y aunque me equivoco y la riego, yo siempre regreso a Dios y le digo: purifícame una vez más, porque yo sé que aunque estoy pecando, estoy justificado y Él me perdona. Pero si yo vivo una vida abandonada al pecado,
lo más probable es que nunca capté el evangelio y he vivido por conveniencia acercándome a una iglesia o a un estilo de vida cristiano. Este es un mensaje duro. Este es un mensaje que nos confronta. ¿Realmente conocemos el evangelio? ¿Realmente le diste tu vida a Cristo? ¿Realmente te metiste con Dios porque Él era tu única esperanza? ¿O estás por algún decho de egoísmo para que me ayude con mis hijos, para que me ayude en mi economía, para que me vaya bien en mi matrimonio? Dios no vino para que nos fuera bien en esta vida, perdóname. Él vino para salvarte y para darte vida y para que tú pudieras ahora decir como Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que antes yo hacía, ahora lo hago para agradarlo a Él. Me cuesta, mucho, pero con su Espíritu Santo yo lo puedo lograr. ¿Por qué no cierras tus ojos? La pregunta es: ¿eres pecador? Yo creo todos aquí podemos decir que sí. La verdadera pregunta es: ¿realmente está viviendo Él a través de ti? ¿Realmente estás crucificando tus deseos? ¿O tienes alguna manera de vivir que está desbocada, descontrolada? Quizás son tus pensamientos, quizás son tus acciones. Quizá hoy necesitas decirle: necesito que me perdones y necesito realmente comenzar a vivir en Cristo el día de hoy. Ahí donde estás, ora tú con Dios. Esto es algo que Dios tiene que revelarte a ti, que Dios te tiene que hablar a ti. ¿Realmente estás en Cristo? ¿Realmente ahora vive Él en ti? Y tu yo es sacrificado, tu yo que se levanta en querer justicia para ti, tu yo que no permite que nadie le hable mal, tu yo que siempre quiere buscar su bienestar personal sin importar el de los demás, el yo que no quiere perdonar, el yo que trae la ofensa constantemente, el yo que se siente indigno y que no ha comprendido que si está en Cristo es nueva criatura. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a estar en ti, a entender que tú estás en mí, Señor, y que yo puedo vivir en ti y mi vida puede ser distinta, Señor. Soy un hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo. ¿Por qué no te pones de pie por un momento? Y vamos a terminar orando este momento. Y vamos a decirle: Señor, ayúdame a vivir de acuerdo al Evangelio. ¿Puedes hacerle una oración en tu vida? Ahí donde estás, si así lo quieres, levanta tu mano en señal de compromiso y dile: Señor, ayúdame a vivir una vida de acuerdo a tu Evangelio. Ayúdame a vivir una vida donde ya no vivo yo, pero ahora tú vives en mí. Ahí donde estás, tú díselo.
Es una declaración personal. Es una decisión personal que te va a llevar a vivir una vida por el camino del sacrificio, por el camino de poner a los demás primero, por el camino de tener cuentas cortas con Dios, por el camino de ser transparente con áreas de pecado en tu vida que has mantenido escondidas. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a tu evangelio. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a agradarte, Señor, con nuestra sumisión a ti. ¿Por qué no me ponen ahí en la pantalla Gálatas 2:20? Y quiero que terminemos juntos declarando esta poderosa verdad. Voy a esperar ahí a que me la pongan. Gálatas 2:20, gracias. Y me gustaría que la leyeras conmigo como una declaración de fe para tu vida. ¿Estás listo? ¿Sí? 1, 2, 3. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor, un pueblo que puede vivir de esta manera, caminando, viviendo para agradarte cada día de su vida. Señor, muriendo a sí mismo para que tú puedas ser levantado, no por algún interés personal oculto lleno de egoísmo y de beneficio personal, sino reconociendo que para ti vivimos, Señor. Tú eres la razón de nuestro existir. Señor, para ti hacemos negocios. Para ti vamos a trabajar. Para ti estudiamos. Para ti trabajamos. Para ti vivimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Qué bueno que estuviste aquí. Te recuerdo, el domingo aquí nos vemos. Vamos a iniciar una nueva serie que te va a bendecir. 11 y 1 de la tarde. Que tengas un bendecido resto de semana. Que Dios te bendiga.